al señor Luis Opatowski, sobreviviente del Holocausto. Bien, podemos tomar asiento. Donde usted guste, puede ser ahí, puede ser. Buenas tardes a todos. Quiero primero agradecer a la Iglesia Bautista por haberme invitado a este evento. Principalmente a la embajadora, la señora Pratt, bienvenida, al presidente del Comité Central, a la presidenta de la Nación, a la presidenta Clara Lesot y demás invitados, todos amigos. ¿Cómo sobreviví? No sé, nunca pensé en la muerte. Cada día quería vivir y así vivo ahora. Como sobreviviente del Holocausto, quiero poder transmitir por escrito y de viva voz lo que fue el Holocausto judío. Desde muchos años, por motivos que considero un deber y responsabilidad mía, tengo la suerte de poder dedicar una parte de mi tiempo y salud en acudir a escuelas y universidades para transmitir mi testimonio sobre el Holocausto, narrando lo que pasó por ser judío. Mi nombre es Luis Opatowski Goldberg. Nací en Bruselas, Bélgica. Soy sobreviviente del Holocausto. Antes de la guerra, en Bélgica, los judíos vivíamos tranquilos. La población no se metía con los judíos. Había sinagogas, escuelas y centros comunitarios judíos. Había vida judía. La vida era tranquila. Pero todo cambió en la mañana del 10 de mayo a las 5:30 de 1940, cuando el ejército alemán nazi invadió Bélgica, Francia y Holanda sin previo aviso. De inmediato el gobierno alemán impuso leyes antisemitas. Hace más de 75 años, siendo solamente un niño, fui humillado, insultado, golpeado y discriminado por la única razón de ser judío. Para mí es muy triste y doloroso hablar del Holocausto, pero es necesario que todos ustedes comprendan cómo nos trataron a los judíos en esta época. Una vez que se concretó la ocupación del país y posiblemente sus leyes antisemitas, fui expulsado del colegio. Mis compañeros y amigos tienen prohibido jugar conmigo. Ya no podía jugar con ellos. No podía ir al parque, no podía ir al cine, no podía ir a museos, no podía subir al transporte público siquiera. Y todo el tiempo, de manera obligatoria, tenía que llevar la famosa estrella María en la ropa, como todos la conocen, con el único propósito de ser señalado. Había escasez de alimento y por lo único por lo que nos podíamos alimentar era con sobres de comida en lugar específicamente para judíos. Había una tarjeta de alimentación con la J en rojo impuesto para que comprar únicamente para los judíos, en centros especializados únicamente. Había toque de queda durante la noche y no podíamos salir de las 6 de la tarde, desde las 6 hasta las 6 de la mañana. Estábamos totalmente separados de la gente, estábamos totalmente solos. A mi familia y a mí nos quitaron nuestro hogar, saquearon nuestros negocios
y nos arrebataron nuestro hogar solo por ser judío. Destruyeron nuestros templos, las escuelas y todo lo relacionado con nuestra comunidad y religión. Teníamos prohibido practicar la religión judía. Obligaron a cada familia judía a entregar sus cosas de valor, candelabros, cubiertos de plata, vajillas, joyas, relojes, radios, negocios, todo las cosas que tengan valor. Y únicamente daban un recibo que no tiene sin valor, inclusive hasta ropa de cama exigía que se entregara. El comité judío de la comunidad informó que era mejor entonces esconderse de los alemanes, ya que había redadas y la gente desaparecía sin explicaciones. Tuvimos, mis padres y yo, escondernos, lo cual se hizo con ayuda de comités judíos y antifascistas. Estuvimos en casas, en sótanos, en áticos, en bosque. Tenemos muchas anécdotas donde milagrosamente con la ayuda de la población belga pudimos sobrevivir un tiempo, hasta que finalmente fuimos denunciados y fuimos atrapados por la terrible policía nazi, la Gestapo. Inmediatamente fuimos llevados a una prisión durante varios días con muchas personas. De ahí nos llevaron a la estación del tren Westerbork en Holanda, y ahí nos subían en trenes con destinos desconocidos, en vagones para animales prácticamente herméticos, sin la mínima posibilidad de conseguir alimento, sin baño, sin asiento, sin ventanas, todos apretados, sin saber a dónde nos llevaban, con niños, jóvenes, adultos, abuelos, hermanos, tíos, hijos. Esos viajes tardaron varios días terribles, hasta que llegaron finalmente a nuestro destino. Campo de concentración Neswald-Stutthof en Alemania, cerca de Dachau y muy cerca de Hamburgo, enfrente del mar Báltico. Nadie estaba preparado para que nuestros ojos observarían al bajar. Llegamos a un lugar totalmente desconocido, en donde fuimos recibidos con golpes e insultos y donde nos separaron de las personas que más amamos en este mundo, nuestra familia. Al llegar con el tren sentíamos una gran confusión. Por llegar de noche, los gritos, las luces, los perros, los látigos, los soldados golpeaban a la gente, la transición de un mundo a otro, desconcertado por los hombres con uniformes de rayas como prisioneros. La repentina separación de la familia, sobre todo por la absoluta impotencia de poder hacer algo. Todo el campo estaba rodeado de dos vallas electrificadas con alta tensión cada 100 metros, con torres con guardas armadas con ametrallador y rodeado todo el campo lleno de minas. Esos son solo pequeños matices de lo que nos esperaba en ese infierno. Nos quitaron nuestro equipaje, nuestra Torá, nuestros libros, todo lo quemaron. Nos obligaron a ponernos pijamas con rayas como si fuéramos prisioneros, adultos y niños, y culpables de un crimen. Nos llevaron a unas barracas completamente saturadas, en donde tenemos que dormir sobre tablas, sin cobija alguna, más que el calor de los cuerpos de nuestro alrededor. Prácticamente dormíamos unos junto a otros. No había una cobija con que calmar el frío, y nuestra almohada era un trapo lleno de chinches, pero el cansancio y el agotamiento sufrido durante cada día era enorme. Lo único que uno quería era dormir, aunque sea por unas pocas horas. Había un olor horrible por falta de higiene en las letrinas. Todos los días se repetía la misma rutina. Nos despertaban a los adultos y a los niños a las 5:30 de la mañana. Caminamos a través del frío y de la madrugada hasta el patio para pasar lista, sintiendo el aire como miles de cuchillos enterrándose en el cuerpo. Como alimento solo nos daban una especie de líquido desagradable, negro, similar al café, y un pedazo de pan duro, casi como una piedra. La alimentación era medio litro de café, 350 gramos de pan diario, 25 gramos de margarina, 1 litro de sopa,
quién sabe qué tipo de sopa, pero le llaman sopa, 40 gramos de salami o salchicha y 40 gramos de mermelada. Eso era todo el menú diario, lo cual sumaba más o menos 1.600 calorías. El humano, para que tenga una vida normal, debe llevar 3.200, o sea que más era para sobrevivir. Después mandaban a trabajar a hombres y mujeres a realizar todo tipo de trabajo forzado para la industria militar alemana. Durante largas jornadas, sin un minuto de descanso, muchos morían de agotamiento. Se terminaban los adultos de trabajar a las 8 de la noche y se daba lo mismo que a la mañana y se regresaban a las barracas en completa oscuridad. Pensando cuándo iba a terminar esta terrible pesadilla. No teníamos nombre, solo números. Todos los niños fuimos separados de nuestros padres, tratados igual que los adultos, sin calefacción, sin cobijas, con letrinas con olor asquerosos, sin luz, agua infectada y sucia, encerrados toda la noche sin poder hacer ninguna necesidad fisiológica. No había escuela, no se aprendía nada, nos tenían como animales con golpes e insultos bajo las órdenes de los soldados, como prisioneros siendo solamente niños. Nunca nos dieron leche, azúcar, pan, chocolate, alguna golosina o juguete. Lo único que teníamos que hacer todos los días era trabajos terribles, limpiar las letrinas con las manos, recoger la basura, cargar materiales bélicos, etc. Algunos adultos mayores, prisioneros con peligro mortal, trataban de darnos algunos alimentos para sobrevivir y poder así después contar al mundo todos esos momentos terribles pasados en los campos de concentración alemanes nazi. Una pesadilla que nadie puede imaginar. Estamos muertos en vida. Prácticamente, aunque los alemanes están perdiendo la guerra, siguen matando y aniquilando a más judíos con el único fin de exterminarlos. Finalmente fuimos liberados por el ejército aliado. Recuperar tu libertad y es un sentimiento inigualable. Tener libertad es poder vivir, gozar la vida, tener amistad, tener familia, es increíble. Las pocas personas que sobrevivimos del horror de los campos de concentración nazi y de exterminio, al salir pasamos mucho tiempo en hospitales, delgados y débiles. Yo mismo estuve 3 meses en el hospital militar norteamericano para sobrevivir. Tenía 8 años, 9 años y pesaba yo como 12 kilos cuando salí del campo. Cuando regresé con mis padres a buscar nuestra casa, está totalmente destruida y saqueada. Los nazis se habían llevado todo. Pero poco a poco la vida empezó a regresar a la normalidad, si así se le puede llamar, después de sobrevivir el peor capítulo de la historia de la humanidad. Milagro, suerte o Dios, no se puede explicar por qué estoy aquí. No hay manera de explicar. Milagro, suerte o Dios. 1,5 millones de niños y jóvenes fueron asesinados. 4,5 millones de adultos, hombres y mujeres. Un total de 6 millones de judíos fueron aniquilados por la bestia nazi, que tiene un único propósito: borrarnos de la faz de la tierra. De esos niños y jóvenes asesinados, me pregunto cuántos de ellos han sido grandes científicos, cuántos de ellos han sido extraordinarios rabinos, artistas, cuántos de ellos hubieran aportado a nuestro planeta grandes beneficios, como lo han hecho personalidades como Moisés, fundador del monoteísmo, sacó al pueblo judío esclavizado de Egipto y lo condujo a su tierra, la tierra de Israel, hace más de 3.000 años. Karl Marx dio al mundo el manifiesto comunista, base actual de los derechos obreros. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, la medicina del alma. Albert Einstein dio al mundo la ley de la relatividad, base de la era moderna. Dr. Salk dio la vacuna contra la poliomielitis. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. 25% de los premios Nobel son judíos. Aparte, el pueblo judío aportó el libro más famoso del planeta, la Biblia, con los 10 mandamientos, lo cual son la base de la civilización occidental.
todos judíos. El Holocausto se convirtió en la vergüenza de Europa. El Holocausto no fue el primer genocidio, tampoco el último, pero sí el más devastador en el número de víctimas y por producirse en pleno siglo XX en el corazón de Europa. Si bien el programa de persecución incluyó otros grupos como gitanos, eslavos, opositores políticos, etc., la población judía fue la más afectada. Intentar comprender el porqué de un exterminio tan brutal, tan deliberado y sistemático, además de permitido por las otras grandes naciones, es imposible. Alemania, en su inmensa mayoría, aceptó con indiferencia la deshumanización total del pueblo judío, alentado por el nazismo. Si la responsabilidad fue de Alemania nazi, la vergüenza la debe compartir toda Europa, unos por el silencio, otros por su complicidad o su inactividad, unos más por esperar un saldo de interés político y económico que pudiera dar el conflicto. En Yad Vashem hay un sendero llamado Justos del Mundo, que son gentiles no judíos que salvan judíos, lo cual aproximadamente hay unos 28.000 o 30.000 justos ahí mismo que están en la Yad Vashem. Pero yo me pregunto, en Polonia antes de la guerra había 30 millones de habitantes, de los cuales 13 eran judíos, o sea 27 millones. Únicamente en Yad Vashem 8.000 polacos ayudaron a los judíos. Y lo más triste, terrible de Europa, es que en toda Europa había en todos los países había 500 millones de habitantes y solamente 28.000 ciudadanos en total ayudaron a los judíos. No es posible. Me pregunto, ¿cómo fue posible tanta maldad de no ayudar a un ser humano? El mundo es cruel. Aquí quiero hacer un resumen del Holocausto en 5 pasos. El primero, se marcaban los judíos por la estrella de David para separarnos. Luego nos separaban en la población, en los guetos. Después nos despojaban de nuestros bienes. Después nos deportaban a los campos de concentración. Y finalmente nos asesinaban solo por ser judío. ¿Por qué tanto odio? Me pregunto, el pueblo judío ha sufrido asesinatos, inquisiciones, racismo, nazismo y holocausto, pero el pueblo judío sigue vivo, el pueblo judío es eterno. El holocausto fue posible debido a la traición de las élites políticas, complicidad de médicos, líderes de las iglesias, jueces, políticos, intelectuales, educadores, etc., y gran parte de la sociedad que ciegamente creyó y siguió la ideología nazi. Pocos reprobaron las conductas racistas y poco ayudaron a las víctimas. ¿Cómo fue posible que esta política obtuviera una amplia aprobación en Alemania y en gran parte de Europa? Querían el exterminio sistemático de todos los judíos. En la Edad Media, con programas de inquisición, se buscaba acabar con el alma judía, expulsando a los que no se convirtieron al cristianismo y matando a los que exigían. Toda resistencia judía se manifestaba con la muerte, con el Kiddush Hashem, por la santificación del nombre. Con el nazismo, en cambio, se buscaba el cuerpo de los judíos y entonces el llamado era sobrevivir a toda costa. Los judíos no se contentaban con la muerte del judío, sino que esta debía estar acompañada de humillación y deshumanización. El hecho de sobrevivir en el holocausto es una forma de heroísmo. ¿Qué debemos hacer? Deben prometer y recordar que nunca serán indiferentes ante la incitación del odio, nunca tolerarán el racismo y el antisemitismo, que nunca más será indiferente frente a la enorme atrocidad e impunidad. Hablarán y actuarán contra el odio. Ustedes deben de cuidarse del fanatismo fundamental radical que no respeta la vida humana. Todos los días vemos lo que sucede en Irak, Afganistán, Ucrania, Siria, y actualmente, desgraciadamente, el 7 de octubre en Israel. Masacres enteras de hombres y mujeres y niños por una ideología radical. No crean que están lejos de estos lugares.
El odio se propaga como una bacteria en una epidemia. Escenarios como las matanzas de París, Niza, Bruselas, etc., terrorismo, son crímenes de odio, crímenes de una ideología intolerante al prójimo. Hoy, en pleno 2024, ese odio desafortunadamente está latente. Debemos utilizar todos los herramientas para combatir los prejuicios y la intolerancia que emanan de la falta de educación, desinformación e ignorancia. En la educación, creo, se encuentran las bases para concientizar y discernir entre lo bueno y lo malo. El odio conduce al genocidio, es producto del miedo y la ignorancia. Ambos deben de combatirse por medio de la educación. Es la herramienta más eficiente con la que contamos. Pero hoy, ustedes deben ser tolerantes frente a los demás. No importa su color, su raza, su religión, su pensamiento. Debemos reflejar nuestro valor por la humanidad y por la búsqueda de un mundo mejor. Mi responsabilidad actual no radica en señalar o juzgar a los demás, consiste en transmitirles a través de mi propio testimonio que el odio no debe de llegar a ningún lugar y el que lucha por extinguirlo es un héroe de vida que nunca jamás vuelva a suceder algún holocausto. En México también tenemos discriminación contra el indígena, contra el migrante, contra el extranjero, contra el discapacitado, contra el anciano, contra las mujeres. Hay problemas con las drogas, el alcoholismo. Este país lo necesita, ya que es un gran país. Tenemos que estar todos unidos, cuidando de los tiempos actuales, dejen todos esos prejuicios, amar cada día más a México, levantar la cabeza y estar muy firmes para salir adelante. Recuerden, Auschwitz no fue creado por un Dios, ni por el diablo, fue creado por el hombre. Nuestra tarea hoy es, primero, no olvidar. Nuestra tarea hoy es enseñar que los judíos tienen el derecho de existir y vivir como judíos. Que nunca jamás se repita el holocausto en ninguna parte. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Y finalmente, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Vine a México hace 70 años por Veracruz. Me siento veracruzano. Aquí estudié ingeniería, tengo una gran familia, con hijos, todos mexicanos, nietos, bisnietos. Amo a México por sus colores, su clima, su folclore, su comida y sobre todo por su gente. Siempre agradezco a México que me abrió los brazos, hacer que mi vida sea ahora maravillosa, gozando cada momento con mi familia y la gente mexicana. Actualmente la cultura judía está completamente integrada a la sociedad mexicana en el comercio, comunicación, medicina, arquitectura, ingeniería, industria, cultura, hasta en la política, etc. Actualmente los judíos contamos con el Estado de Israel, que vela por la seguridad de todos los judíos, no solo en Israel, sino de todos los integrantes de nuestra religión en todo el mundo. Ya no estamos solos, como en la Segunda Guerra Mundial. En esa época todos se silenciaron ante los nazis, haciéndose cómplices del exterminio masivo de millones de judíos. Como judío soy consciente de la importancia de la existencia del Estado de Israel, y es por la supervivencia de todos nosotros, porque me siento muy orgulloso de ser judío, pero estoy preocupado por el antisemitismo y el antisionismo en el mundo. Israel se preocupa porque nunca jamás vuelva a ocurrir otro holocausto. Queda para terminar una referencia del exministro Menachem Begin, donde puso: soy judío orgulloso de más de 5.000 años de historia civilizada. Nadie vino en nuestra ayuda cuando moríamos en las cámaras de gas. Nadie vino en cuando nos esforzamos para crear nuestro país. Pagamos por él, luchamos por él y morimos por él. Nos mantenemos en nuestro principio, nos defenderemos y cuando sea necesario moriremos nuevamente por ello, lo que está pasando actualmente. No olvido y no perdono. 「 Actualmente los judíos contamos con el Estado de Israel, que vela por la seguridad de todos los judíos, no solo en Israel, sino de todos los integrantes de nuestra religión en todo el mundo. Ya no estamos solos, como la Segunda Guerra Mundial. En esa época todos se silenciaron ante los nazis, haciéndose cómplices del exterminio masivo de millones de judíos.
soy pastor ni soy rabino, pero con mucho gusto, de una bendición, que todos ustedes tengan salud y gocen con su familia y cuídense a ustedes, sus hijos, sus nietos, todos los que tengan. Yo tengo nietos y tengo bisnietos también, entonces eso es lo que les pido, que estén atentos porque hay tanto odio y tanta maldad en el mundo, que la única manera precisamente, como les dije yo, es el estudio, la educación, explicar, porque la gente es ignorante y a mí ahorita con tantos sistemas electrónicos, la gente está totalmente desinformada y vienen tantos anuncios de equivocados, falsos. Entonces, cuídense mucho y que les dé a todos un buen año, feliz año que empezó, a todos con salud y amor y feliz y shalom a todos. ¿Qué decir? Más que gracias por esas palabras que despiertan conciencias. Gracias por esas palabras que encienden la flama de la que ya se hablaba, y nuestro deseo es que nosotros podamos tener esa conciencia despierta y podamos portar esa flama que lleve y que mantenga la luz de esta verdad, y también Am Israel Hay.